Bueno, pues soy Sam Moreno, hijo de un guitarrista muy reconocido en todo el mundo del flamenco, Fernando Moreno, y bueno, el primer licenciado en música con la especialidad de guitarra flamenca de aquí, y bueno, una persona a la que le gusta pues comer bien, disfrutar, ser amigo de los amigos y intentar ser buena persona dentro de lo que cabe. Hombre, para mí la guitarra hoy en día es mi vida, pero en su momento fundamentalmente por mi padre. Mi padre lleva 50 años como profesional en esto, entonces yo solo lo he vivido, lo he mamado desde pequeñito. La música en general, mi padre es curioso que él empezó a tocar la guitarra por una polonesa de Chopin, o sea que pero lo que tenía más a mano, siendo jerezano, era una guitarra y la música más cercana, más nuestra, es el flamenco, entonces de ahí derivó. Y entonces en casa hemos escuchado mucha música, pero la guitarra es algo que desde antes de nacer ya la escuchaba. Sí, claro. He participado en muchísimos eventos relacionados con el flamenco, desde festivales hasta peñas, hasta fiestas particulares. De hecho, mi padre cuando yo era pequeño, él me llevaba siempre a todos los sitios. Y era muy curioso cuando realmente todos eran adultos. Porque el flamenco, bueno, pues ahora está mucho más reconocido, está en los teatros, pero no siempre ha estado así, como todo el mundo sabemos, y sin embargo yo estaba ahí metido, siendo un chiquitín. Entonces, bueno, pues llamaba la atención un crío que estuviese ¿no? en ese ambiente y que estuviese en la noche y que estuviese, eso llamaba la atención. Pero evidentemente el flamenco, después de haber estudiado, es cuando lo he entendido como para poderlo explicar, que de eso, de hecho, para mi profesión me viene estupendamente, pero yo sentía lo que estaba bien, lo que no estaba bien, sentía lo que era, sabía si era correcto, si no, los estilos, todo eso lo sabía sin necesidad de haberlo estudiado. O sea que eso, yo creo que el ADN tiene mucho que ver. Hombre, ahí yo creo que de las pocas cosas en el mundo donde todos coincidimos, en el fútbol, por ejemplo, a uno le puede gustar más Maradona, a otro Pelé, y si ahora hablamos por Cristiano, Messi, etcétera. Pero yo creo que, o pintura, ¿no? Velázquez, en fin, muchísimos, pero creo que en el mundo de la guitarra no hay discusión ninguna que Paco de Lucía es el referente de todos, ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente eso siempre ha sido para mí una guía. Después, evidentemente, hay otros grandísimos guitarristas, ¿no? Como Manolo Sanlúcar, como Víctor Monge Serranito, bueno, Sabica, Ricardo, en fin. Y evidentemente, teniendo la suerte de tener el padre que tengo, pues él para mí me ha enseñado mucho, me ha mostrado cuál es el camino, qué es lo que debo hacer, qué es lo que no. Y gracias a él también he podido compartir vivencias con muchísimos guitarristas. Ya sea de Jerez como Parrilla, Moraito o Cepero, en fin, o de fuera, Enrique de Melchor, y pues eso te curte. Yo he intentado aprender de todo un poquito, pero evidentemente el pilar fundamental, mi padre como no, y Paco de Lucía. Sí, hombre, ha evolucionado, ha evolucionado. Lo que en parte los jóvenes no tienen demasiado en cuenta es que se puede evolucionar, pero lo que no se puede es perder la esencia de lo que hay, ¿no? Y eso sí es, en cierto modo, un poco preocupante. O sea, yo cuando te hablo de Paco de Lucía, no te hablo de Paco de Lucía del que llenaba plazas de toros y el que llenaba estadios y el que ya no te hablo de ese Paco de Lucía, que también, pero Paco de Lucía, para llenar plaza de toros, se formó pues en Algeciras con las fiestas particulares que hacía el padre, con los cantadores de la época, se formó con Niño Ricardo
y se formó haciendo falsetas que no salían de los 4 primeros trastes. A partir de ahí él se mezcló con guitarristas de otros estilos, como el jazz, hizo cosas de clásica, y ya a partir de ahí es el Paco de Lucía que conocemos. La problemática de esto es cuando tú quieres hacer lo que Paco de Lucía hizo al final. Al final ya te pierdes toda la esencia realmente que a Paco lo llevó a ser quien fue. Eso es lo que yo temo un poco del flamenco. Ahora a todo el mundo le gusta innovar, que está fenomenal, pero la raíz siempre hay que respetarla. Y el que no sea creador no quiere decir que para esto no sirva, ¿no? En música clásica, por ejemplo, hubo periodos muy grandes de grandes compositores, pero actualmente la mayoría interpretan música de hace 100, 200, 300 años y no pasa nada. Tampoco pasaría nada por hacer hoy en día una pieza de Montoya o un cante de Guantalega o de Mojama. No hay por qué querer innovar, evolucionar para dejar la etiqueta de que yo hice. No pasa nada. Ahí sí difiere un poco con lo de ahora. Pero evidentemente que evolucione, que se mezcle con culturas, que pues, eso me parece fenomenal. Pues mira, eso fue una fusión de condiciones, ¿no? Una mezcla de diferentes condiciones. Yo me dedicaba exclusivamente a la guitarra como artista, a guitarra en lo alto de un escenario. Yo empecé a tocar la guitarra un poco tarde me refiero para comer de ella. Después no es tarde nunca para hacer algo que te satisface, pero para poder comer de ella sí. Yo tocaba desde niño, con 4, 5, 6 años yo cogía ya la guitarra y en el colegio me decían, como era el hijo del guitarrista, pues hay que hacer tal villancico. Y yo iba a mi padre, papá, ¿esto cómo se hace? Mi padre me enseñaba, yo iba al colegio y lo tocaba, pero ahí quedaba. Yo ya no cogía la guitarra más nada. Hasta que un día con 16 años le dije a mi padre, papá, yo quiero tocar la guitarra. Y mi padre me dijo que ya iba tarde. Y de hecho me puso a prueba, y me hizo que sacara una serie de titulaciones para que no dejara el colegio, que dejara el fútbol, que dejara de salir con amistades, que lo hiciera todo eso por la guitarra para dedicarme plenamente. Me dijo que no podía estar entre los peones de esto porque no merecía la pena. Entonces, claro, me centré en ello y a partir de ahí se desarrolló mi vida artística, con la suerte de que con mi padre han trabajado los mejores artistas dentro del mundo del flamenco. Entonces, yo he aprendido con todos ellos. Eso es una ventaja que yo tengo sobre muchos. El hecho de que a mí Chano Lobato me sentara en su pierna y me dijera cómo tenía yo que acompañarle por alegría para que él pudiese respirar, etcétera. Ese tipo de aprendizaje, ¿no? Es fundamental. Claro, eso es cierto que es muy bonito, pero por otra parte es agotador, porque está de 365 días hasta, no sé, 200 en carretera. Es horrible. El hecho de que yo me licenciara o que estudiara fue en cierto modo inculcado por mi padre, pero por otra parte yo también quería saber un poco más. Y en su momento, cuando lo hice, cuando terminé la carrera y demás, pues entré ya en la bolsa de la Junta de Andalucía, en fin. Pero la guitarra de concierto, como para estar 200 días al año dando volteretas, más el mundo que eso le rodea, y de la noche, pues me tenía un poco quemado. Por otra parte, a pesar de poder ejercer como profesor en el conservatorio después de licenciarme, aquello está reglado bien, no estoy en contra, pero si tú estás en primero, todos los de primero tienen que hacer lo mismo.
Y yo considero que cada persona somos diferentes, por tanto, si yo puedo sacar mucho más de ti, lo diga o no una metodología, yo considero que sería honesto por mi parte intentarlo hacer. Eso en un conservatorio es complicado. Y por otra parte, en el conservatorio también te ata a la vida artística, que yo no renuncio a ella ni mucho menos, al revés. La adrenalina del escenario me encanta. Entonces, pues ese tipo de razones, más conocer a mi mujer, que ella tiene una vocación pedagógica increíble, y ella es la que me ha enseñado en cierto modo a aquello que me ha costado tanto trabajo aprender con el paso del tiempo, pues no ser egoísta y quedármelo para mí. Al final, cuando nos vamos todos para el boquete, aquí dejamos el coche, la casa, la guitarra, lo dejamos todo. ¿Por qué no deja también lo que tú sabes y facilitarle ese camino que a ti te ha costado tanto trabajo a otros tantos? Entonces, toda esa mezcla de circunstancias es lo que nos llevó a montar la escuela, que hoy en día me alegro muchísimo porque tenemos más de 100 alumnos y la verdad es que es un orgullo, desde chiquillos con 5 o 6 años hasta personas que han estado toda una vida trabajando y ahora es cuando pueden dedicarse a su hobby o a su vocación frustrada, o profesionales que vienen con nosotros a perfeccionar algún tipo de cosa o a conocer algún cante que no conocían o a mejorar algo de técnica. Entonces, bueno, eso es lo que relacionado con la escuela te puedo contar así brevemente. Bueno, con la Cartuja me une una relación muy estrecha con la orden de la Cartuja. Tengo una amistad muy grande, no solo con los cartujos que estaban antiguamente aquí, también con las hermanas de Belén, pero las hermanas de Belén exclusivamente porque están aquí. Pero con la orden no, con la orden tengo amistad con muchísimos monasterios del mundo entero, en Brasil, en Argentina, en Estados Unidos, en fin, en muchos sitios. Y bueno, a mí siempre, empezando porque soy católico y creyente. Por otra parte, siempre me ha encandilado todo lo medieval. O sea, desde los castillos, el rey Arturo, etcétera. Eso conlleva a los monasterios. Yo cuando viajo normalmente intento ver monasterios, intento ver. Después, a partir de esa inquietud, por llamarlo de alguna manera, o de esa afición por el medievo, ya al igual que lee sobre un rey o sobre en fin, una novela histórica, pues lee sobre los monasterios. Cuando lees sobre los monasterios y te das cuenta la cantidad de cosas que le debemos a los monjes, independientemente de que seas creyente o no, por los manuscritos, por las investigaciones que han hecho, por cómo se han tenido que adaptar a las circunstancias, a buscarse la vida para poder ellos salir adelante, se le debe mucho de lo que hoy en día conocemos a ellos. Y ya particularmente con la orden Cartuja, pues es un compendio de todo. O sea, ya comprenden todo aquello fantástico medieval que a mí me atraía, y todo lo religioso y cristiano que a mí me atrae. Entonces ellos es la perfecta conjunción de lo que bueno, a mí una de mis pasiones. Pues yo soy jalón. Yo soy bueno porque tengo buen saque. Entonces no soy muy delicado. Pero sí es cierto que evidentemente donde te pongan una buena calidad y donde el servicio también sea bueno, ahí me gusta estar. Y en Jerez, afortunadamente, tenemos mucho, ¿no? Desde el Camino del Rocío, por ejemplo, allí en Divina Pastora, como la Carbonada, como Don Pepe, con la Venta Esteban. Afortunadamente aquí se come de categoría. Yo queda mucha portereta, aquí se come muy bien. ¿Se te da bien la cocina?
Sí, de hecho en casa yo soy el cocinero. Se me da además porque me gusta, ¿eh? No ha sido nada impuesto ni mucho menos. Me gusta y bueno, y por lo menos nos alimentamos, cosa que, cosa que no está mal del todo. Pues no sabría decirte como mejor plato. Sí es cierto que me piden mucho la carrilla. A mí me gusta cocinar más, no tanto a lo mejor cocina elaborada o moderna o tal, sino los platos de toda la vida. Como que tú pases por allí por casa y huela a la calle nueva o huela a la plazuela, a esas mujeres mayores que cocinaban, que así es como me gusta cocinar, con buen vino de Jerez, etc. Y entonces la carrilla es lo que más me piden cuando nos reunimos y quieren que yo haga alguna cosa. Y una de cada, hombre, con cebolla y un poquito de perejil me gusta más, pero tampoco soy delicado. De tele o de radio, pues 50-50, porque tele veo muchas en cuanto a documentales o películas y ese tipo de cosas. Después la tele convencional de programa y eso cada vez me gusta menos. Y después radio conduciendo en los viajes, mucha también. O sea que no me decanto al principio por ninguno. Ahí tampoco sabría decirte una. O sea, escucho flamenco evidentemente porque me encanta, es mi vida, pero Chopin me disloca y Frank Sinatra también. O sea, que es un poco extensa. Escuchar. Hombre, yo creo que nadie debería de morirse sin escuchar el concierto de Aranjuez. Por ejemplo, yo creo que independientemente del tipo de música que te guste, el concierto de Aranjuez, y si me apura, tocado por Paco de Lucía, pienso que es una obra espectacular, aunque yo entiendo que, en fin, cualquier pieza de Chopin, por ejemplo, o de otros tantos, también. Pero si me tuviera que decantar por una, creo que el concierto de Aranjuez. Soy más de películas, creo yo, que de series. Series veo también, pero una buena película. Pues mira, hay una que se llama La leyenda del pianista en el océano. Está relacionada con la música, pero también es buena y bonita. O por ejemplo, El nombre de las rosas, también es otra película que me gusta. En fin. Afición a los libros, pues mira, tengo muchísimos libros, pero leo lo que me gusta. No soy de leer novelas, de leer... No, yo por ejemplo, de la Cartuja tengo una colección de libros espectacular, ¿no? Y eso sí, eso me llevo horas, o de algo que tenga que ver con el flamenco, a lo mejor con la música, o con la guitarra en concreto, con las maderas. Eso me llevo horas y horas y tengo una colección brutal, sobre todo de la Cartuja, pero no de leer novelas. Sí, me gusta sobre todo sentirme bien, y además el deporte me despeja mentalmente, con lo que también intento jugar al fútbol con los amigos, echar un partido de pádel o correr alguna cosilla, deportes que me distraigan, que me aporten cosillas. Eso de a lo mejor un gimnasio o algo así, eso ya me gusta menos. Sí, muchísimo. De hecho tengo un perrito, se llama Bordón. El Bordón es la sexta cuerda de la guitarra. Y los animales me encantan. De hecho, mi mujer me regaló en su momento, mi animal preferido es el tigre. Y mi mujer habló con Juan Luis Malpartida, que es él tiene un zoológico enorme en Guillena y hace muchos trabajos con los animales que van a los anuncios de televisión o a las películas, él es el que los lleva. Entonces ella se puso en contacto para regalarme poder estar con un tigre. Una locura, pero cierta. Y entonces fui allí y no solamente estuve con un tigre encima de él y demás, sino que también con un león y con serpientes y con arañas o sea que los animales me gustan muchísimo. Hombre, yo como bien dice a quien tú entrevistaste hace poco,
Pedro Pacheco, me encanta Jerez. Sí es cierto que después este fin de semana, por ejemplo, vamos a Madrid, ¿no? Entonces, bueno, hay muchísimas ciudades en el mundo espectaculares y preciosas, pero aquí lo que se conjuga es que tiene lo de una gran ciudad en cuanto a no sé, aeropuertos, tren, comer, etcétera, pero con la calidad de vida de un pueblo. Entonces yo creo que por ahí conjuga. Después evidentemente no tenemos de todo, ¿no? Y hay muchas cosas muy buenas en otros muchos sitios, pero me quedo con Jerez por eso, porque conjuga lo de la gran ciudad y lo del pueblecito. Lugar. Mira, París, por ejemplo, es uno de los sitios. En Francia he estado, pero siempre trabajando. Entonces cuando vas uno trabajando, conoces el hotel, conoces el teatro, conoces el restaurante de enfrente, pero no conoces más. Entonces, en otro sitio así emblemático sí que he estado, pero en Francia y la capital suya, que es París, pues no la conozco de patearla. ¿Rincón preferido? Pues dentro de una de estas, de verdad, te lo prometo. O sea, yo cuando, y de hecho mi mujer muchas veces me echa de casa literalmente a que me vaya a una cartuja. Y como tengo la ventaja de tener la amistad que tengo con ellos, pues ellos me acogen de buen agrado. Pero es cierto que cuando estoy dentro de una cartuja, el remanso de paz, yo siempre digo que cuando salgo con las pilas cargadas, ¿no? Yo creo que eso dice mucho. Ya no te hablo, incluso si te lo quieres llevar al terreno religioso o no, independientemente de que seas creyente o no. En mi caso, si lo soy, pues se acentúa más. Pero si no, también, ¿no? Se respira un ambiente sensacional. Yo soy muy de Semana Santa y muy de Navidad. Navidad considero que es una época entrañable, bonita, familiar. Y después la Semana Santa, por el ámbito religioso y después por el ámbito artístico y cultural, ¿no? De todo lo que se expone en la calle. Es de las dos que más me gustan. Pues mira, ya que yo le debo tanto a mi padre, independientemente de que es mi padre, pienso que también le puede interesar a mucha gente pues su trayectoria, su vida, lo que él... Entonces pienso que es una persona interesante, Fernando Moreno. Por otra parte, hay un buen amigo que hoy en día es entrenador de fútbol en el Guadalcacín, pero como futbolista le ha jugado en el Sevilla, en la Cultural Leonesa, en el Logroñés, y pienso que también es interesante, aparte de escuchar su vida personal, el hecho de que como un chaval de un sitio humilde y de un pueblecito tan pequeñito como Guadalcacín, pues llega a estar con un Sergio Ramos en un Sevilla, ¿no? Pienso que puede ser interesante. Y por último, pues mira, Tomás Ampalo. Tomás Ampalo, él ha sido mi último capataz de palio. Yo saco la Virgen de la Esperanza y él ha sido mi último capataz. Y aparte de un tío fabuloso, él tiene dos pasiones muy grandes. Una es la Semana Santa, es un fiebre de la Semana Santa, y otra es el deporte, un fiebre. Y él entrega su vida a las dos cosas. Pero además de que lo haga a título personal, lo comparte con los demás, y por ejemplo no solamente se dedica a sacar un paso, sino que si estamos en pandemia, él concentra a los costaleros para coger y llevarle comida a todas aquellas personas que en su momento no podían salir. Entonces pienso que es un tío que nos puede aportar algo bueno para esto. Muy buena esa, ¿has estado cómodo? Muchísimo. Muchas gracias. No hay por qué darlas, a vosotros.